Buen día, Iván. Buen día. Le pedí que me mandara mi correo de Hotmail lo que me envíe. Me lo está enviando otro correo. Yo la verdad, el correo institucional me lo llenan de mucha basura y no lo abro. Son 80, 70 mensajes y todos tratan de vender algo. Entonces decidí ya no abrir ese correo porque, pues la verdad, pierdo mucho tiempo. Entonces, ya le pedí que me lo mande a mi correo de Hotmail, por favor. Ok. Si no lo tiene, ahorita se lo apunto porque le dije el otro día dónde estaba, pero pues no sé si. Y luego se desconectó porque se lo apunté aquí en la parte de aquí abajo. Y ya cuando me di cuenta ya no estaba. Son mis iniciales SFL-D75, G de Guanajuato, @ hotmail.com. Ese es mi correo. Gracias, profe. Si usted no entra a todas las clases, se va a perder. El tema de electricidad es muy fácil, pero es muy fácil perderse también. Porque la continuidad es sumamente importante. No sé si vio el video de la clase anterior, porque si no lo vio, ya estamos mal. Bueno, hablamos de, vamos a ver hoy el circuito serie. En el circuito serie tengo, lógicamente, para un sistema, cualquier tipo de sistema que involucre corriente eléctrica, necesita una fuente. Así como, por ejemplo, para que haya iluminación en nuestra casa, necesitamos que haya corriente en la calle para que nos suministre, aquí, el voltaje, ¿sí? El voltaje para poder funcionar. Ese es el símbolo de una batería, por ejemplo, de carro o de una pila casera de las que van en las linternas o la pila del celular o la pila de otras cosas. Por todas las pilas, cuando es pila, ese es el símbolo de una pila. Una barra larga, una barra corta, una barra larga, una barra corta, o nada más una barra larga y una barra corta. Con eso es suficiente para que sea el símbolo de una batería. Y esa me proporciona me abastece de electrones para que haya circulación de corriente. ¿Sí? Entonces, en la parte superior o en la parte larga es el lado positivo y la parte corta es el lado negativo. En una batería también tenemos, en una batería de carro tenemos dos polos, el polo positivo y el polo negativo, que son los postes. Generalmente en el poste positivo va el cable rojo y en el poste negativo va el cable negro. ¿Sí? Entonces yo tengo mi símbolo de la batería. Esta batería me produce corriente continua. Corriente continua. Lo voy a escribir aquí, ¿verdad? Corriente continua. No. En las televisiones, en las televisiones, en los radios, que es lo que tenemos casero, tenemos algo similar. Pasa la corriente, la corriente de la calle, vamos a apuntarlo así, una clavijita.
una clavijita. Así. Esto se conecta al contacto de la casa y a través del cable va una corriente que tiene esta forma. Se llama corriente alterna. Corriente alterna. Esa corriente tiene en nuestras casas, tiene una frecuencia de 60 Hz. O sea, eso significa que aquí 60 veces en un segundo es positivo en la parte superior y negativo en la parte inferior. Pues está cambiando la polaridad. Y aquí no, aquí la polaridad siempre es o positiva o negativa, todo el tiempo. Y este tipo de corriente me genera una gráfica así. Se supone que aquí fue el encendido. Y tarda tantito en alcanzar, pero son milésimas de segundo que alcanza su valor nominal y ya siempre mantiene un valor constante. En cambio, en este lado, la forma de la onda es como esta, va alternando sus valores. O sea, en un sesentavo es positiva y otro tiempo despuesito es negativo. Entonces, como tengo esa alternancia y mi aparato no ocupa la corriente alterna, entonces se tiene que someter a un le llaman fuente de alimentación y que podemos anotarla como esto. Nada más una línea, no dos. Una línea, una etapa de rectificación. Es un rectificador. Y a la salida de sale una señal así. También, pero tiene pequeñas variaciones así. En cuanto a magnitud, muy pequeñas variaciones. Pero ya siempre es positivo. Entonces, esa es la función del rectificador, convertir la corriente alterna en aquí esa se llama corriente directa. Corriente directa. Esta corriente es la que ocupa nuestro televisor, nuestra pantalla, ¿qué será? ¿No? Un radio, una computadora, ocupan de ese tipo de corriente. Eso se ve fácilmente en las computadoras porque tienen su cargador, le llaman cargador, pero realmente lo que hace es rectificar la corriente, convierte la corriente alterna, la convierte en corriente directa. Y esa, además de que abastece a la computadora, está recargando la batería de la computadora. ¿Sí? Entonces, esas son las tres formas de corriente que tengo. Corriente continua, que me la proporciona una batería, siempre tiene el mismo valor. La corriente alterna, que es la que tenemos en la calle y que entra a nuestras casas y que tiene una alternancia, tiene valores positivos y negativos. Cambia con una frecuencia de 60 ciclos por segundo. O sea, 60 veces positivo y 60 veces es negativo en un segundo. Y finalmente tengo la corriente directa. Se abrevia como CD. Y esta se abrevia como CA, corriente alterna. O en inglés AC, o en inglés DC.
Y aquí es lo mismo, CC. ¿Sí? Entonces son los tres tipos de corriente que existen. ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok, entonces eh, ya hablamos sobre la fuente de alimentación, que es de estos tipos diferentes. Nosotros vamos a trabajar solamente con corriente continua, o sea, con este símbolo. Pues voy a borrar lo demás. Bueno, entonces, eh, por ejemplo, tengo tres resistencias conectadas. En serie. Se dice que los elementos están conectados en serie porque una terminal de cada elemento, este es el símbolo de la resistencia que estuvimos viendo con el código de colores, con las 4 banditas, que tiene 2 extremos. Esta es la resistencia y su símbolo es este. Entonces, estos son los elementos físicos, pero para un diagrama se pone siempre su símbolo, el símbolo de la resistencia, que es una línea quebrada. Vamos a pensar que está fuera si le llamamos R1 de 10 kiloohms, R2 de 12 kiloohms y R3 de 15 kiloohms. También la batería tiene un voltaje. Vamos a pensar que el voltaje aquí sea de 12 volts. De 12 volts. ¿Ok? Entonces, vamos a resolver este circuito serie. Para eso, el circuito serie, en el polo negativo de la batería, existen exceso de electrones. Esos electrones van a tender, porque son atraídos por el polo positivo de la batería, pero son atraídos por fuera de la batería, no por dentro de la batería. Entonces los electrones van a circular de menos a más por fuera de la batería. Eso me genera, el movimiento de los electrones me genera una corriente que se expresa con la letra I. Esa corriente tiene este sentido y tiene una intensidad, o sea, una magnitud, que es la que vamos a calcular. Entonces, en un circuito serie tiene ciertas características. La corriente es la misma en todo el circuito. ¿Por qué? Porque no tiene por dónde desviarse, no tiene por dónde salir. Se haga de cuenta como que hablar de circuitos eléctricos es un tanto análogo a hablar de un circuito hidráulico. Por ejemplo, si yo tengo un terreno y en una parte de ese terreno tengo un pozo con una bomba que me proporciona agua. Entonces el campesino o el agricultor va a hacer que esta agua se vaya por ese camino y luego no la desperdicia, sino que le da vuelta y lo lleva por
por otro camino para regar otra parcela. O sea, más bien la misma parcela, pero otro tramo de la parcela. Y luego, vamos a pensar que así. Nada más que no es idéntico a un sistema eléctrico, el hidráulico, porque el agua ya no retorna a la bomba. Bueno, a lo mejor sí retorna, pero después de mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el terreno va absorbiendo el agua, precisamente es el objetivo de que vaya. Pero lo que nos sirve es para explicar que el agua no tiene otra cosa, no tiene por otro camino por donde irse más que por donde lo lleve el agricultor. Lo mismo aquí va a suceder, que la corriente eléctrica, o sea, el flujo de electrones, no se va a ir por otro lado. Entonces, los electrones que pasen, que salgan de la batería, van a pasar por la resistencia 3, por la resistencia 2, por la resistencia 1. Y algo que debemos resaltar es que el polo negativo tiene exceso de electrones. Entonces, por fuera de la batería, los electrones circulan de menos a más. Recuerde que los electrones tienen carga negativa, por lo tanto son atraídos por el polo positivo de la batería. Entonces, es por esa la razón que así circulan los electrones. Ahora, ¿cuántos electrones o qué corriente es la que va a circular? Eso tenemos que calcularlo. Y precisamente está la ley de Ohm, que dice que voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Conocemos la resistencia, es cada una de ellas. Y conocemos el voltaje, que es el que conectamos aquí. Y tendremos que calcular la corriente. Entonces, si despejamos la corriente, es igual al voltaje sobre la resistencia. Así es como vamos a calcular la corriente en el circuito. Bueno, pero ¿cuánta corriente va a circular por el circuito? Eso lo determina la oposición que presentan las resistencias. Y para ello necesitamos calcular la resistencia total. La resistencia total es la resistencia de todo el circuito, así como un corredor. No corre a la misma velocidad si va a correr 100 metros o va a correr un maratón. Se tiene que administrar, así también el circuito. Entonces, si la resistencia es baja, la corriente es mucha. Si la corriente es alta, perdón, si la resistencia es alta, la corriente es poca. ¿Sí? Y eso se tiene que hacer primero. Ese es característico del circuito serie. La resistencia total es igual a la suma de las resistencias R1 más R2 más R3, más si hay más conectadas. ¿Sí? Esa es la fórmula que rige el cálculo de la resistencia de un circuito serie, la resistencia total. Entonces, para nuestro ejemplo, tendríamos que la resistencia total es igual a R1, son 10 kiloohms, 10 kiloohms, más R2, 12 kiloohms, y R3, 15 kiloohms. Normalmente no se cambia esto a 10 a la 3, porque si sumo kiloohms, pues el resultado van a ser kiloohms. Entonces nada más se trabaja con los números significativos. Son 10, más 12 son 22, más 15 son 37. Entonces son 37 kiloohms. Esa es la resistencia total. Y aquí lo que tengo que hacer es calcular la corriente total, porque es la misma que va a pasar por todos lados. La corriente total es igual a el voltaje total
entre la resistencia total. Es importantísimo que al calcular una intensidad de corriente o un voltaje o una resistencia individual, utilicemos los mismos subíndices. Entonces, si quiero calcular primero la corriente total, la corriente que sale de la batería, ¿por qué es importante calcular la corriente que sale de la batería? Porque la corriente total es la misma que pasa por cada una de las resistencias. Si hay más, también sería igual. Fíjense que ya llevamos dos fórmulas sumamente importantes. El cálculo de resistencia total y saber que la corriente total es la misma que circula por cada una de las resistencias que están conectadas en el circuito serie. Entonces vamos a calcular la corriente primero. Entonces tengo que la corriente total es igual al voltaje total, que es 12 volts, entre la resistencia total, que es la que acabamos de calcular. 37 por 10 a la 3. Al hacer operaciones, sí necesito cambiar esta K por su potencia, por su equivalente en potencias de 10, que es 10 a la 3. Lo que tengo que hacer es dividir 12 entre 37 y el 10 va a subir como 10 a la menos 3. Entonces vamos a ver en la calculadora cuánto es 12 entre 37. Bueno, vamos a ver. Entonces tengo 12 entre 37. ¿Me da? Punto 3243. Punto 3243 por 10 a la menos 3. Para encontrar este número, lo único que hice fue dividir 12 entre 37 y el 10 a la 3 sube como 10 a la menos 3. ¿Sí? Entonces, estos son la corriente, sus unidades son el amper, se expresa con una letra A. Entonces, como es 10 a la menos 3, usamos su equivalente en la tablita que les di, y entonces el resultado de la corriente total es igual con 0.3243 miliamperes. Y la corriente 1, en la resistencia 1, es la misma, lo mismo la 2 y la 3. Entonces ya calculamos la corriente que circula por todo el circuito. Conocemos el valor de las resistencias. Entonces, nos falta calcular el voltaje en la resistencia 1, el voltaje en la resistencia 2 y el voltaje en la resistencia 3. Pero tenemos la corriente y tenemos la resistencia. Entonces, el voltaje, vamos a llamarle voltaje 1, es igual a corriente 1 por la resistencia 1. ¿Y cuánto vale la corriente 1? Pues igual que la corriente total. 0.3243 por 10 a la menos 3. Pues no va a caber aquí. Voy a tener que borrar este. Voy a borrarlo otra vez y voy a borrar este valor. Este lo voy a hacer más a la izquierda. Entonces, el voltaje en la resistencia 1 es igual a corriente 1 por la resistencia 1. La corriente 1 es la misma que la corriente total, por esto. Entonces sería igual a 0.3243. Y para operar necesito cambiar el mili a potencia de 10. Entonces de 10 a la menos 3.
Ok, ya tengo la corriente. Y la resistencia la resistencia 1 son 10 kilo ohms. Pues sería por 10 por 10 a la 3, porque kilo es 10 a la 3. ¿Sí? Entonces, el voltaje 1 es igual a 3.243 y 10 a la menos 3 con 10 a la 3 se cancelan. Y entonces me quedaría 3.243 volts. ¿Sí? Ese sería el valor del voltaje en la resistencia 1. Y el voltaje en la resistencia 2 es igual a corriente 2 por la resistencia 2. Y ese es igual, otra vez la misma corriente por todo el circuito, 0.3243 por 10 a la menos 3 por la resistencia 2 es de 12 por 10 a la 3. Por 12 por 10 a la 3. Otra vez el 10 a la menos 3 con el 10 a la 3 se van a cancelar y nada más voy a multiplicar 0.3243 por 2. Eso lo hacemos en la calculadora. Entonces tenemos 0.3243 por 12. Y me da 3.89. Pues igual a 3.892 volts. Ya tenemos entonces el voltaje en la resistencia 2. Nos falta el voltaje en la resistencia 3. Se calcula de manera similar. El voltaje en la resistencia 3 es igual a la corriente 3 por la resistencia 3. Algo que quiero hacer énfasis es que los subíndices son los mismos. Nunca revuelvo los subíndices. Así es casi imposible que nos equivoquemos. Entonces, aquí son voltaje 3, corriente 3, resistencia 3, igual a la corriente la misma, porque todo el circuito serie es la misma corriente, entonces sería 0.3243 por 10 a la menos 3 por, aquí son 15 kilo ohms, son 15 por 10 a la 3. Nuevamente, el 10 a la menos 3 con el 10 a la 3 se cancelan y nada más hay que multiplicar 0.3243 por 15. 0.3243 por 15. Me da 4.865. 4.865 volts. Y algo sumamente importante. ¿Cómo calculo la resistencia total? Aquí está la fórmula para calcular la resistencia total. El concepto de que la corriente es el mismo en todo el circuito. Y la tercera fórmula es que el voltaje total es igual a la suma de los voltajes individuales. Esas son las tres fórmulas que rigen el comportamiento del circuito serie. Entonces vamos a sumar esos tres voltajes y me deben dar aproximadamente 12. Normalmente es muy difícil que me dé exactamente 12, pero me tienen que dar un valor muy, muy próximo. Entonces sería, ¿por qué es difícil que me dé exactamente 12? Por los redondeos. Porque, por ejemplo, este valor no era 4.865, era 4.864.5. Entonces, a la hora de redondear, pues el 4 lo convertí en 5.
Por eso es la razón por la cual no nos da exactamente. Entonces vamos a ver. El primer voltaje son 3.243. 3.243 más 3.892. 3.892 más 4.865. Me dio 12. Exactamente me dio 12. Entonces, la suma del voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3, en este caso sí me dio exactamente 12. ¿Sí? Así puedo comprobar si mi circuito es correcto. Entonces, algo importante, no importa cuántas resistencias contenga el circuito serie, el procedimiento es lo mismo. Primero, considerar que la resistencia total es la suma de las resistencias. Segundo, que la corriente en todo el circuito es la misma. Y comprobar que la suma de los voltajes en cada resistencia es igual al voltaje de la fuente. El procedimiento, primero calculamos la resistencia total. ¿Cómo? Pues sumando las resistencias. Aquí dice, ¿cómo? Sumando las resistencias. Y luego, ya que conocemos la resistencia total, conocemos el voltaje total, podemos calcular la corriente total. La corriente total es igual al voltaje total sobre la resistencia total. Y ya una vez que calculamos la corriente total, sabemos cuánto es la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Y entonces ya podemos calcular el voltaje en cada resistencia. Y finalmente comprobamos que los voltajes que la suma de los voltajes en cada resistencia sea igual al voltaje total. Y el circuito está resuelto. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, este circuito es sencillo, pero sí hay que hacer pues muchos ejercicios. Muy fácil de calcular, pero sí necesito práctica. Ayer leyendo un poquito en internet, me encontré un pensamiento de un escritor actual. Y coincide con el pensamiento de Confucio. Incluso hace mención al pensamiento de Confucio, que fue el que les puse al principio del curso. Dice, oigo y olvido, veo y recuerdo, hago y aprendo. Y ustedes lo que tienen que hacer es aprender. ¿Por qué? Pues para eso es la escuela, para aprender. Ustedes están en una etapa de su vida en donde, uy, ya se fue. ¿Ah? Yo pensé que ya se había ido. Yo dije, uy, ya me dejó aquí hablando solo. Bueno, No, sí, ya ve que me falla el internet. bueno. Entonces, sí es pues importante hacer circuitos. Hay muchos libros, o no necesita libros, en el mismo internet encuentra ejercicios, lo único que tiene que hacer es buscarlos. ¿Cómo lo buscaría? ¿Cómo buscaría un ejercicio en internet? Pondría yo en el buscador, por ejemplo, si usa el Google, no sé si sea el que usa, yo es el que generalmente uso, le pondría ejercicios con circuitos serie
y van a aparecer varios ejercicios. Y entonces, pues ya me pone el circuito, me pone los valores de la resistencia, me pone el voltaje. Ahora, yo tengo una fórmula con 3 parámetros: voltaje, corriente y resistencia. Mínimo debo conocer 2, o más bien debo conocer 2 para calcular el tercero. ¿Sí? Como en este caso, conocer voltaje y resistencia, calculé la corriente. Si tengo uno solo, no puedo hacerlo. Al menos, por ejemplo, en este caso, el voltaje era evidente y no me dieron la resistencia total, pero la resistencia total la saco de la fórmula. ¿Sí? Y es como resolvemos nosotros nuestro circuito. ¿Sí? No le he podido hablar al profe Chico para ver si nos va a dar oportunidad de hacer práctica en la escuela. No sé, yo creo que va a ser un poco aventurado por el incremento de contagios. Pero se lo voy a platicar a ver qué me comenta. Entonces, pues falta solamente hacer práctica. Armar el circuito. Voy a ver de qué forma puedo armar un circuito aquí en mi casa y lo grabo para que lo veamos en clase. Voy a ver si tengo todos los elementos y todo para poder grabar ese video y que vean cómo se arma un circuito serie, porque es importante. Por ejemplo, ¿dónde podríamos ver un circuito serie? Por ejemplo, los arbolitos de Navidad, que tienen un foquito a continuación del otro, están conectados en serie por varias razones, porque ahí dividen el voltaje entre cada uno de los foquitos. Fíjense cómo el voltaje total fue dividido entre 3 valores diferentes. Aquí en el primero, la primera resistencia tuvo se llama caída de tensión o diferencia de potencial o voltaje. El voltaje en la primera resistencia, en la resistencia 1, fue de 3. Aquí fue de 3.243 volts. Aquí fue de 3.892 volts. Y aquí fue de 4.865 volts. Y como la corriente es la misma en todo el circuito, entre más grande la resistencia, mayor caída de tensión. Fíjense cómo esta resistencia, que es la más grande, el voltaje es mayor que en las otras dos. O esta es mayor que esta, el voltaje aquí es mayor que acá. ¿Sí? Eso lo tengo que observar nada más de las puras matemáticas. Entonces, ¿qué haríamos para comprobar que esto es cierto? Pues medirlo. ¿Y cómo lo medimos? Con el multímetro. ¿Sí? El domingo estuve haciendo unas mediciones y me di cuenta que el multímetro ya la batería le andaba fallando. Lógicamente una batería tiene una vida. Y me di cuenta porque tiene un zumbido para ver cuando tengo continuidad en un circuito y el sonido ya era muy, muy, muy tenue. Mucho, muy, muy tenue. Ya casi no se escuchaba. Tenía uno que acercarse aquí al aparato para poder escuchar que estaba zumbando. Entonces dije, no, ya la batería ya en paz descanse. Y entonces, pues,
compré una batería, es una batería de 9 volts, de las cuadraditas, y viera qué trabajo me costó conseguirla, casi no encontraba yo ninguna. Por ahí un día, por aquí cerca hay una tienda de esas que les llaman tienda de conveniencia, así les llaman a las tiendas, a los autoservicios, y me paré, pero por no dejar, y pregunté y sí tenía. Dije, ay, vaya, hasta que encontré un lugar. Y pues la verdad es que sí me costó trabajo, pero qué bueno que lo encontré. Bien, no sé si tenga preguntas, Iván, porque esto hay que aprenderlo, no es nada más verlo, sí se ve bonito, no, hay que aprenderlo. Iván, No, no tengo preguntas. no tiene preguntas. Bueno, ok. Entonces, algo de las tareas atrasadas que tenga duda, porque ya van 45 minutos, yo no creo que en 15 minutos no resolvemos otro problema, pero podría ser que la próxima clase, si usted tiene dudas, resolvemos un problema con más resistencias, al fin que ya la teoría ya la dimos, ya nos entraríamos de lleno a resolver otro circuito, a lo mejor con 5 resistencias para que sea un poquito más grande, y entonces tengan más oportunidad de calcular. O a lo mejor que ustedes mismos lo calculen y me vayan dictando los resultados. Para eso necesito traer su calculadora científica la próxima clase. ¿Ok? Sí, Bueno, trate de no faltar, Iván, porque la falta es el enemigo número 1 para el aprendizaje. Si usted no pone mucho interés o muchísimo interés, muchísimo, porque esa es la palabra, poner muchísimo interés, entonces no va a haber un aprendizaje muy eficiente. Y aquí hay que estar sobre los cálculos, porque si no, pues ya si se ve bonito, se ve apantallador, está bien difícil. No está difícil, la verdad. Es un orden. Y la escuela lo que les hace es que les da orden, un orden, cómo ir resolviendo las cosas. O sea, no se puede, yo no puedo ser adivino, aquí tanto y aquí tanto, no. Tengo que calcular para poder encontrar cada uno de los valores. Lo que sí, bueno, esto es algo que va a un formulario, porque a lo mejor yo lo recuerdo porque yo lo he manejado durante toda mi vida. Esto, como soy ingeniero en comunicaciones y electrónica, y tiene mucho que ver con este tipo de circuitos, entonces esto, pues, yo lo aprendí desde que estaba en la vocacional, que es la preparatoria, porque llevé un taller de electricidad, y en el taller de electricidad construimos lo que era un rectificador, lo que convierte la corriente alterna en corriente directa, ¿sí? Y con ese yo me acuerdo que le inventaban un radiecito que tenía yo, porque en ese entonces no había ni celulares, ni pantallas planas, ni laptops, ni nada de eso. Es más, en las escuelas ni computadoras había. Eh, Eso era cosas del demonio, decía un maestro que tuve. No, esas son cosas del demonio. Y estas fórmulas, pues tienen desde cuando el señor Ohm, el señor Volt, pues tiene la unidad, el voltaje tiene la unidad de volts, en honor a su descubridor o al científico que estudió los efectos del voltaje, y el señor Ampère, que fue el que estudió la corriente eléctrica.
sus orígenes, sus causas, cómo se movían los electrones, la determinación de que hay conductores que facilitan la circulación de corriente y conductores que no facilitan la circulación de corriente. Esa es la razón por la cual los conductores son de cobre. El cobre de los elementos que permiten la circulación de corriente, el cobre es el más económico. ¿Sí? Tal vez el aluminio también sea no tan caro, pero por ejemplo el cobre tiene flexibilidad, es flexible, y el cobre no sé qué tan flexible. Yo no he tenido nunca en mis manos conductores de cobre. Sé perfectamente, eso sí lo he comprobado, porque tenía un amigo que ya tiene años que no tenemos contacto, que trabajaba en la Comisión Federal de Electricidad, y él me decía que los cables de alta tensión son de cobre, perdón, son de aluminio. La razón es que son menos pesados, porque si fuera de cobre, son varias toneladas las que tienen que soportar las torres de alta tensión. Entonces, tendríamos que, tendrían que ser más fuertes, y pues lo que trata es que todo sea más económico. Entonces, por eso meten conductores de aluminio. Y ya ven que se lo están robando por todos lados. Pues la gente anda viendo a ver cómo sacar más dinero. Y pues debido a que, primero, que tienen alta corriente, pues no se lo roban. Y también que están bien altos. ¿Sale? Bueno, entonces, si tuviera alguna duda, me pregunta por correo electrónico. Le pido de favor, de veras, que me mande. Me apena mucho no contestarle, pero yo dije, no tiene caso que pierda yo. A veces viendo los correos perdía yo hasta 40 minutos. Se me hace una pérdida de tiempo inútil. Ni voy a comprar nada, ni nada. Entonces, y he cometido el error de que empiezo a borrar y ya borré una información que no quería borrar. Sí, pues ¿por qué? Porque está revuelta con tanta información que no me sirve a mí. ¿Sale? Entonces, le pido de favor que me mande la información que me ha mandado recientemente al, al, a mi correo de Hotmail. Y otra cosa, no me junte tantas tareas, porque no creo que las resuelva todas con el profe Chico así de temas diferentes, o tantas tareas en una sola sesión. Porque eso sí se lo voy a preguntar, si está resolviendo usted en una asesoría que le da un tema, o son muchos temas. Porque sí le voy a platicar que me está enviando. Creo que en la última me envió, eso lo vi en el celular, no lo vi en la laptop. Me envió, creo que 4 tareas. Entonces, pues también andar buscando qué día fueron esas tareas en la plataforma, porque ahí es donde tengo que asentar la calificación. Sí me es complicado. Entonces le pido el favor que me los mande más oportunamente y a través del correo de Hotmail. Que tenga bonito día.